Bien, buenas noches. Por el título se van a dar cuenta que había estado pensando que iban a estar solo los viejos hoy acá. ¿Saben cuál es el título o el tema que vamos a hablar hoy? ¿Activos o pasivos? ¿Es lo mismo activo que pasivo? Que estamos todos, está bien, estamos todos. Algunos somos pasivos activos y otros son activos pasivos. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Jueces. Sexto libro, siete libros. Después de Josué, viene Jueces. Y vamos a leer parte del capítulo 5. Dicen que todas las cosas nuevas son mejores, pero esta plataforma es demasiado inclinada y se va todo para abajo. Hay que andar cuidando de cómo la dejamos enganchada, porque si no se nos cae la Biblia, se nos cae todo. Capítulo 5, versículo 1. Después le voy a hacer la introducción. Ahora vamos a leer este pasaje. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Adnat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por los senderos, por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti. Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo.
Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Por acá la lectura hasta el momento. Vamos a ubicarnos entonces, queridos, en qué situación son estas palabras de Débora. Ya Josué, el que había guiado a la tierra prometida a Israel, había muerto. Le habían sustituido algunos jueces. Pero había una particularidad, o Israel tenía una particularidad. Luego que falleció Josué y quienes habían estado con Josué, dice que el pueblo de Israel se fue apartando y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué era lo que bien le parecía al pueblo de Israel? Alejarse de Dios. Y se alejaba de Dios y hacía lo que quería. Hemos leído lo que pasaba. ¿Vieron? Dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Las aldeas quedaron abandonadas, en Israel habían decaído. Se nos muestra en el interín de cada juez, entre 20 y 40 años, que el pueblo de Israel estaba subyugado por diferentes personas, por diferentes reyes de la zona. ¿Por qué? Porque como se apartaban de Dios y de honrar a Dios y de hacer sus mandamientos, Dios los entregaba a los enemigos. Y entonces sufrían tremendamente hasta que se arrepentían y pedían perdón a Dios, y Dios en su grande amor y gracia los volvía a bendecir y cuidar. Y enviaba a una persona para que fuese el juez, como nombra acá, o como pueden ustedes ver, a Otoniel, a Od, a Sangar, que fueron todos jueces antes de Débora. Y llegamos al capítulo 4, que nos habla de ese momento, cuando Débora comienza a ser la jueza, dice, en Israel. Fíjense en lo que pasaba. Dice, después de la muerte de Ahod, fue el último juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hay un dicho común que dice, no has entendido nada. Y parece que el pueblo de Israel no entendiera nada. ¿Y nosotros no nos pasará a veces igual? ¿Que entendemos poco? Son cosas de meditar. Y Jehová, dice, los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Este es el momento, entonces, en que suceden estas cosas. Israel estaba siendo subyugado. 20 años. Había en otro momento 40 años, casi los mismos años que estuvieron en el desierto por haber desobedecido a Dios. Duros de cerviz, tiene que exclamar una vez Dios con relación a su pueblo, porque no entendían. Se olvidaban de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Se olvidaban de sus mandamientos, de sus estatutos, de honrarle a Él, y empezaban a honrar a ídolos y se apartaban de Dios.
Es interesante cuando uno lee en la palabra de Dios cómo Dios obra. Y en esta porción que hemos leído vamos a ver cosas preciosas, pero que nos hacen pensar, mejor dicho, que nos tienen que hacer pensar a cada uno de nosotros. Si no, estaremos en ocasiones similares a estos israelitas. Lo que encontramos nosotros, después de esa introducción que hacía, en el versículo 7 del capítulo 4, dice que Débora llama a Barak y le dice que Dios le manda salir en contra o a favor de Israel. Y fíjense en las palabras, capítulo 4, 6. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en sus manos. Eran 900 carros. Era importantísimo el ejército de Jabín, guiados por Sísara. Pero Dios dijo, los atraeré y los entregaré en tus manos. Para que ustedes se ubiquen, si conocen un poquito Israel en el tiempo de las 12 tribus. El monte Carmelo, recuerdan, está en la zona de Galilea, casi allá arriba de Israel. En el monte Carmelo desemboca en el Mediterráneo el arroyo Sison o Sisón, este arroyo que se nombra. O sea que todo eso se produjo en la zona de Zabulón y Neftalí, las dos tribus de Israel, casi en el norte de toda lo que es la franja de Israel. Allí se suceden las cosas, pero es interesante lo que nos marca la Escritura. Fíjense en cómo Dios obra. Lo hemos leído. Vayamos al capítulo 5. La tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Dios obra en los cielos, forma tormenta, hace caer lluvia muy fuerte. Aquel ejército se había movido, pasa el arroyo Sisón y queda de frente, pasa el valle y queda de frente donde estaban los israelitas para pelear. ¿Qué pasa? Empieza a llover, llueve. ¿Y qué dice? La Biblia nos cuenta que el antiguo torrente, o mejor dicho, desde los cielos, versículo 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, marcha, oh alma mía, con poder. La gran lluvia que cayó hizo que aquel arroyo se transformara en un torrente que saliera de cauce y comenzó a anegar toda la tierra, y los caballos con los carros que estaban en el valle prontos para pelear se encontraron que estaban en un lodazal, y entonces no podían moverse de la manera que tenían que moverse, y el ejército de Israel, a quienes se le fueron uniendo muchos más, venció y terminó al enemigo. Así obra Dios. Así obra Dios. Pero es precioso lo que nos muestra esta Escritura y otros pasajes que yo les voy a leer. Dios obra, pero el que se tiene que mover es el pueblo de Israel. Y eso nos tiene una enseñanza. Hermano, en la obra, en la iglesia, Dios es el que va adelante. Pero quienes tenemos que hacer la obra, ¿quiénes somos? Nosotros. Y acá está el llamado para nosotros. Trabajad, nos hacía cantar Abel. Trabajad y orad en la viña del Señor.
en la obra del Señor. Trabajad y orad. Por eso el tema de hoy, ¿activos o pasivos? ¿Cómo me estoy y te estás comportando en la iglesia, en la actividad de la iglesia? ¿Eres un cristiano, un creyente activo en lo que sea? ¿O eres un creyente pasivo? Uno más. Con esa introducción llegamos a lo que Débora canta, o Débora, sí, bien dije, canta, esa preciosa canción, o esa preciosa letra que encontramos en este capítulo 5. Y que es muy interesante, muy importante. Lo primero que encontramos es el llamado en el versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Despierta, despierta. Hay un pasaje en la Escritura que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay veces, hermanos, que los creyentes estamos medios dormidos y es necesario despertarnos de ese sueño. El Señor viene pronto. Hoy en la cena del Señor fue esa el camino que nos trazó desde el comienzo. El Señor viene pronto. ¿Qué estoy haciendo para esperarlo? ¿Estoy en una actitud activa o en una actitud pasiva? Seguimos con la lectura. Ella nos muestra, ustedes saben que Israel eran 12 tribus, ¿no es cierto? Las 12 tribus de los 12 hijos de Abraham. Y nosotros en la lectura vamos a ir notando cómo las diferentes tribus toman su actitud ante este llamado de Débora. Su actitud para ir a la batalla, ir a vencer al enemigo, ir en contra del enemigo. Y entonces se nos nombra, por ejemplo, Efraín era una tribu. Vinieron, dice los radicados en Amalek, allí en una zona intermedia. Se vinieron a apoyar a Barak, a la batalla, ir en contra del enemigo. Fueron en pos de Dios, de él, o de Barak, que estaba con el Señor. De Benjamín, también vinieron los de entre el pueblo. De Maquir descendieron los príncipes. Ustedes saben que Maquir es un hijo de Manasés. No sé si ustedes recuerdan que Dan, Aser y Manasés se quedaron del otro lado del Jordán, ¿verdad? Y Maquir está del otro lado del Jordán, en la parte derecha. Tuvieron que caminar bastante, pero estuvieron. Hicieron un esfuerzo, pero vinieron a pelear, a ayudar, a pelear por Dios, a pelear con el Señor. Zabulón eran los que estaban en el meollo del problema. Dice, tenía los que tenían la voz de mando, eran los que dirigían diríamos, los capitanes que dirigían la batalla. Dice que Isaacar mandó los caudillos y fueron con Débora. Y ahora vienen unas expresiones que son impactantes. Dijimos que eran 12 tribus, ¿verdad? También falta nombrar la de Neftalí, en el versículo 18, que estuvo en las alturas del campo. Es muy posible porque estaba el Monte Carmelo y parte de Neftalí está en el Monte Carmelo, capaz que estaba en esa zona como para atacar, no sé la estrategia que tuvieron, pero sí la palabra nos muestra la estrategia de Dios. Tronó, mandó agua, el arroyo se convierte en torrente y corta la movilidad de todo aquel ejército. Pero fíjense en esta otra tribu, Rubén. Dice de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. Qué lindo cuando en el corazón late para hacer las cosas buenas.
Más abajo dice, hubo grandes propósitos del corazón. Rubén lo movía el corazón. ¿Pero qué pasó? Fíjense en versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Hubo resolución del corazón? ¿Hubo propósitos del corazón? Pero se quedó en su casa. Diríamos pasivo. Sintió la responsabilidad, sintió el deseo y se quedó. Tremendo, ¿no? ¿Saben qué me hizo pensar mucho esto? Porque hay muchos momentos, como cristianos, como creyentes, que sentimos que el corazón nos impele, nos mueve para hacer cosas. Ahí está la resolución de hacerlas, pero no la hacemos. Somos como Rubén. Quedamos pasivos y conscientes, que es lo peor. Pero no fue solo Rubén. Dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Era otro de los que estaban allí. Yo dije Aser, es Galaad. Del otro lado del Jordán. Se quedó. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Yo tenía apuntado acá qué ciudad, porque ellos estaban Dan estaba contra el mar Mediterráneo. Tiro era una de las ciudades de Dan, y ustedes saben que era un puerto, ¿verdad? En el tiempo del apóstol Pablo se nos habla mucho de eso. Y ahí está Dan, otro de las tribus, que toma una determinación. ¿Cuál fue? Quedarse junto a las naves. ¿Y el otro? El otro fue Aser, que también tenía otro de los puertos. Estoy buscando a ver dónde lo apunté porque no me acuerdo. No, discúlpenme. Dan es Jope. Jope es Dan. Y Tiro es de Aser. Tiro está más arriba. O sea que Aser está arriba del todo, en la parte de Galilea al finalizar. Y Jope es más abajo, ahí está de Dan. Pero también tuvo o sintió que había una necesidad de los demás tribus que iban a pelear por el Señor. Pero ¿qué hicieron? Se quedaron. Dice que Dan se quedó a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Pero hay otro que nos muestra. El versículo 23. ¿Qué dice? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Esta es una ciudad muy especial. Estaba en los confines de la tribu de Isaacar y de Neftalí. Estaba muy cerca del lugar donde se estaban realizando los hechos. Dice que era una ciudad que estaba junto al camino de los fugitivos. Eso lo dice uno de los libros que estaba meditando sobre quién era Meroz. Pero es triste lo que nos dice, ¿verdad? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová. Estas últimas tribus que estamos considerando se negaron o fueron pasivos o que si queremos llamarle desinteresados y no vinieron, pero triste es que quedaron grabados en las Escrituras como aquellas tribus que no cumplieron su deber. Entre aquellas tribus que no fueron en pos de Dios,
en pos de Jehová, entre aquellas tribus que no les interesó lo que iba a pasar. Ahora, esta historia tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? No está escrita simplemente para que sepamos qué es lo que pasó, sino que toda la palabra de Dios tiene un propósito y fueron escritas con ese propósito, de que nosotros sacáramos una enseñanza y aprendiéramos y no llegáramos a ser como ellos. Venían a mi mente cuando preparaba este mensaje algunos textos que los quiero comentar. Dice Santiago 4:7, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. O Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Son palabras del Señor. ¿Qué está diciendo? Que no está cumpliendo su voluntad, porque sabiéndola hacer, no la hizo. Tenemos en Mateo 7:24 al 27 aquella enseñanza sobre los dos cimientos, ¿recuerdan? Aquel que hizo su casa sobre la roca y el que hizo su casa sobre la arena. Y refiriéndose a aquel que hizo su casa sobre la arena, las palabras son, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. ¿Qué estaba en mi mente cuando vinieron estos textos? Siendo responsables, conociendo la realidad, conociendo la necesidad, ¿no la hago? Soy culpable ante los ojos de Dios. Hermano, hermana, si tú conoces la necesidad de la obra acá en la iglesia, si tú conoces cuál es tu responsabilidad y no la estás cumpliendo, sos responsable ante Dios. Y Dios pretende de mí y de ti que hagamos la obra. Estamos como aquel pueblo rodeado del enemigo. Satanás está. El mundo y la carne son nuestros enemigos. Batallan contra nosotros fuertemente. Tenemos una batalla que debe ser continua. Pero hay una realidad, con nosotros está el Señor. Y esto es una realidad, con nosotros está el Señor. Pero ¿saben una cosa? En nosotros está el querer. Él está con nosotros, no nos deja. Pero los que vamos a cumplir y salir a la batalla somos nosotros. Y si somos pasivos o activos, es responsabilidad mía y tuya. Quiero recordarle las palabras de el Señor a Ageo, que tenemos escritas en Ageo capítulo 2:4. Dice así, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Pero subrayé esta palabra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y trabajad. Hermanos, la responsabilidad es nuestra. El Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña, pero los que tenemos que hacer la obra somos nosotros. El Señor estaba con aquellos, pero debían esforzarse. Y este pasaje de Josué me hacía pensar en que había que luchar, y Débora lo dice, levántense, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y fíjense en la pregunta que hace, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Son las palabras que le dice a Barak en el capítulo 4:14. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos.
¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Jehová fue delante de ellos, y movió los cielos, movió las nubes, movió la tormenta, hizo venir el agua, creció el arroyo en un torrente, y obró. Y hubo aquellos que salieron a pelear, y Dios los entregó en sus manos. Pero quedó en las Escrituras de aquellos que no salieron y no honraron a Dios. Y yo miraba ante el llamado que hace Débora, las responsabilidades que tomaron algunos. Dice que salieron a luchar. Unos vivían cerca de Amalek, cerca de allí. Otros vinieron de entre el pueblo. De Maquir vinieron los príncipes, los más lejos, quizás los más importantes, los que podían tener voz de mando, vinieron. Los caudillos, dice. Otros expusieron su vida a la muerte. Quizás los que estaban enfrente de las batallas. Otros bajaron de las alturas, pero todos para pelear sin buscar nada que le dieran a ellos. Salieron con un propósito, hacer la obra de Dios. Y yo ponía, qué interesante, eran diferentes, pero cada uno vino como era. No nos dice que todos eran del pueblo, que todos eran valientes. Vieron que la Escritura nos nombra diferentes, pero todos vinieron y pusieron ¿qué? Se pusieron juntos a pelear. No buscaban la preeminencia, no buscaban el hacerse ver, no buscaban que los dijeran, vos vas a ser el campeón acá. No, buscaban pelear con el Señor, por el pueblo de Israel. Amaban al Señor y pelearon por Él. Pero tristes los otros, que ante el propósito de corazón y ante sentir las resoluciones del corazón, se quedaron junto a los animales, cuidando sus cosas. No dice la Biblia por qué. Yo puedo pensar, quizás le importaban más sus cosas que el pueblo de Israel, o que vencer al enemigo. No sé, uno puede pensar. ¿Qué era apatía? No sé. ¿No había amor por los demás israelitas? ¿Faltó responsabilidad? Yo no sé. Pero temblaba cuando pensaba en esta realidad. Quizás en nosotros pase lo mismo a veces en la obra y en lo que tenemos que hacer para el Señor, para que el enemigo sea vencido. Quizás hay apatía, a pesar de la resolución del corazón, a pesar de lo que sentimos dentro, pero no manifestamos lo que debía de haber. Cuando leo el versículo 23, pensaba que en la iglesia todos somos importantes, todos somos necesarios. Y esa es la enseñanza de la iglesia, somos un cuerpo, ¿verdad? Que debemos complementarnos unos a otros, siendo unidos. Dios nos ha dado un don, no somos todos iguales, como tampoco eran los de las tribus. No hacían todo lo mismo. En la iglesia tampoco somos todos iguales, porque en su voluntad Dios nos dio a cada uno un don, conforme a lo que Él quiso, dice la palabra de Dios. Por eso no somos todos iguales. Y por eso nos muestra la realidad lo que es un cuerpo. Porque en un cuerpo no todos son ni dedos, ni ojos, ni orejas, ni piernas, ni manos, no. Cada uno está y cumple su propósito. Y cada uno es necesario para cumplirlo. Y cuando falta, nos damos cuenta. Y todo el cuerpo sufre cuando hay un problema en alguno de los miembros. Así es en nosotros, en la iglesia. Por eso,
Cuidado con ser pasivos. Ver la necesidad y no hacer nada. Sentir que podemos hacer algo y no hacer nada. Quizás vienen nosotros y decimos, sí, pero yo no lo sé hacer tan bien como lo hace el otro. Es muy posible. Pero no por eso debes quedarte sin hacerlo. Yo no tengo la misma edad ni la misma fuerza que el otro. Es muy posible. Pero debes cumplir tu ministerio. Debes cumplir la voluntad de Dios. ¿Pasivo o activo? ¿Qué actitud estoy tomando, hermano? ¿Qué actitud estás tomando, hermana? Triste lo de Meroz, ¿verdad? Triste lo que nos dice. Fueron maldecidos. ¿Por qué? Fueron neutrales. No quisieron meterse. No querían el compromiso. Y no vinieron al socorro de Jehová. Y me impactaba esto. Porque no dice que no vinieron al socorro del pueblo. Dice, no vinieron al socorro de Jehová. ¿Le fallaron a quién? A Dios. No al pueblo. Le fallaron a Dios. Y hermano y hermana, esto me hacía pensar que cuando yo no estoy cumpliendo con el ministerio que el Señor me ha dado, o no estoy cumpliendo con los deberes que tengo que hacer, o no estoy cumpliendo con aquellas necesidades de la iglesia, le estoy fallando a Dios. No le estoy fallando a los demás hermanos simplemente. Le fallo a Dios, porque mi responsabilidad me la dio Dios. Y a Él voy a dar cuenta, a Él vamos a dar cuenta. Por eso, qué interesante esta escritura. Qué interesante. Con claridad nos muestra el pasivo y el activo. Aquel que sintió la responsabilidad y como podía y como era, fue para adelante. Gracias a Dios el enemigo fue vencido y volvió la paz a Israel. Pero quedó grabada la actitud de 5 tribus o 5 personajes, tristemente. No cumplieron la voluntad de Dios. Las cosas son escritas en las Escrituras para nuestra enseñanza, para que nos hagan pensar. Y hoy a mí, o en estos días, me han hecho pensar, ¿cómo estoy siendo en la iglesia? ¿Activo o pasivo? ¿Estoy en la actividad en la que el Señor me permite estar? ¿En la que mi cuerpo me permite estar? ¿O echo culpa a todo y me quedo en la pasividad? Pero saben que cuando estudiaba este tema pensaba también en aquellos que aún viven sin Cristo y sin esperanza. Y que la palabra de Dios dice que están condenados a la perdición eterna. Pueden tener esta misma actitud ante ese peligro de irse al infierno, quedarse pasivos, sin preocuparse, sin tomar decisiones, sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios que le dice que el Señor le ama, que entregó a su Hijo en la cruz, quien derramó su sangre preciosa para limpiarles todos sus pecados, que Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados para darle vida eterna, salvarlo. Que la palabra de Dios, la Biblia me enseña que todo aquel que viene al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, Él le perdona y cambia el fin, el futuro. El futuro de aquellos que están sin Cristo, decíamos, es el infierno. El futuro de los que somos hijos de Dios es el cielo. Y vaya diferencia, vaya diferencia. Y todo depende de una actitud que tomemos en la vida. Todo depende de lo que haga yo, mi decisión. Si aquellos que están sin Cristo siguen sin Cristo, se van al infierno. Porque han tomado una actitud pasiva ante un gran mensaje, que es el de la palabra de Dios. No el mío, lo que dice la Biblia. Por eso la exhortación es que hoy es el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Tanto cristianos, creyentes, como quienes no lo son, cuidemos
de no ser pasivos en nuestra actitud, sino disfrutemos de ser activos sirviendo al Señor, porque Él se lo merece y de Él vamos a recibir la recompensa. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que meditemos en qué actitud tomo, qué actitud tengo en la iglesia, pasiva o activa.